Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Del curso Competencias Ciudadanas, Prueba Saber Pro. Damos inicio a la conferencia programada para el día de hoy, en la cual tiene como objetivo desarrollar el tema de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Y la importancia de que tiene esta en los procesos para la resolución de conflictos, para una buena interacción en las relaciones interpersonales que son fundamentales para en los procesos de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un proceso de transmitir información. Es una actividad, la comunicación es una actividad humana cuyo proceso se sustenta también en transmitir datos, intercambiar información entre personas y ofrece la posibilidad de compartir todo tipo de inquietudes, de deseos, de frustraciones, vivencias, metas, entre muchos otros aspectos. La inteligencia emocional bien manejada, pues requiere de unos buenos procesos de comunicación. Conclusión, la comunicación es ese proceso por el cual se produce un intercambio de información entre un emisor y un receptor, que utilizan un código común para poder comprender ese mensaje que se está transmitiendo y que se está recibiendo. Entonces, los elementos que intervienen en la comunicación son, vamos a mirar un momentico quién se está uniendo. Bueno, entonces vamos a saludar a las dos aprendices que acaban de unirse a la clase. Vamos a volver a iniciar con la explicación del tema. Les decía que hoy nuestro tema es la comunicación.
La comunicación como ese proceso que hace parte muy importante en las funciones sociales del ser humano, porque a través de él se desarrolla un intercambio de información y ofrece la posibilidad de compartir todo tipo de inquietudes, de deseos, de frustraciones, de vivencias, de sueños, de emociones, entre otras, muchas otras clases de datos o de información. Entonces, se puede decir que la comunicación es el proceso por el cual se produce un intercambio de información entre un emisor y un receptor que utilizan un código en común. Entre los elementos de la comunicación encontramos varios factores. Es importante primero decir que la codificación consiste en organizar los pensamientos que queremos comunicar por medio de un código, como por ejemplo puede ser la lengua española o otro tipo de idiomas o imágenes o símbolos o jeroglíficos que permiten descodificar o descifrar el mensaje que ha elaborado el receptor y al codificarlo, pues va a comprender esa información. El emisor y receptor deben conocer y compartir el mismo código para que sean posibles los procesos de codificación y descodificación de esa información. Entonces, para que el acto de la comunicación se pueda dar, es necesario la presencia de esa serie de elementos que constituyen un esquema cerrado en los que todos ellos pues, son imprescindibles para poder aplicar o ejercitar ese proceso de comunicación. Vamos a mirar quién se está uniendo. Por favor, Olga, Alexandra y Ivonne, ¿me pueden confirmar si están viendo la pantalla de mi computador y si están escuchando todo lo que digo? Señora. Bueno, ok, gracias. Sí, señora. Entonces, lo primero que se va a transmitir en un proceso de comunicación es un mensaje. Un mensaje o una información o unos datos que va descifrado, descodificado con un código. Tenemos luego un canal, que es el medio por el cual se envía el mensaje. Ese canal puede ser un teléfono, un folio, el mismo aire, es el canal para transmitir esos sonidos. El canal puede condicionar la forma del mensaje. Ya, pues no va a ser igual si se comunica por teléfono que si se hace por correo electrónico o por WhatsApp o por unas redes sociales o estando de frente entre emisor y receptor, porque van a intervenir otros factores muy importantes en ese proceso de comunicación. Está, como les decía, el código, que es ese sistema de signos que se emplea entre el emisor y el receptor para intercambiar la información. Debe ser conocido por ambos para facilitar los procesos de codificación y descodificación. Los códigos pueden ser muy variados, pueden ser señales de tráfico, idiomas, señas, imágenes, textos, bueno, en fin. Que en total estos elementos pues son la suma de lo que va a permitir que ese mensaje, esa información concreta que una persona, un emisor quiere comunicar a un receptor se dé.
El emisor es la persona quien recibe, el emisor es la persona que crea y emite el mensaje mediante el proceso de codificación, mientras que el receptor es quien recibe la información enviada por el emisor y es quien la descodifica para comprenderla. En el contexto comunicativo, este proceso se trata de la situación externa. El contexto del proceso de comunicación es esa situación externa que rodea al acto comunicativo y que puede ayudar a la comprensión del mensaje o incluso puede modificar el significado de lo que se está transmitiendo dependiendo de cuál sea esa situación comunicativa. Entonces, si estamos al aire libre, si hay mucho ruido, si hay una música muy fuerte, si hay mucha brisa, un viento muy fuerte, o si estamos en un espacio cerrado, todo eso puede interferir favoreciendo o desfavoreciendo el proceso de comunicación y el mensaje que estamos transmitiendo. Entonces, la comunicación es ese proceso mediante el cual se transmite la información con un propósito determinado y es dar a conocer a los demás aquella información que solo es accesible para nosotros, que pueden ser pensamientos, ideas, sentimientos y emociones. El proceso de comunicación o ese proceso de interacción que se da entre los tres canales de comunicación principales son el lenguaje corporal, el tono de voz y las palabras. El profesor Albert Mehrabian de la Universidad de California realizó en el año, sobre la década de los años 50, en el siglo XX, un estudio o una investigación donde se percibe el impacto y la credibilidad de cualquier mensaje que uno transmite, que se transmite y que es recepcionado por otras personas. Y estos tres aspectos, pues, son el tono de voz, que impactan el 38%, o sea, la forma como decimos las cosas, ¿no? Esa fuerza de voz que utilizamos para enviar un mensaje, un código, una información. Si lo decimos gritando, vamos a alterar a las personas, podemos parecer agresivos. Si lo decimos muy pasito, no podemos correr el riesgo de que no nos escuchen o comprendan lo que estamos diciendo. Si estamos en un espacio abierto y hablamos pasito, pues no nos van a comprender, pero si estamos en un espacio adecuado y utilizamos un tono de acuerdo al número de personas que estén en ese espacio cerrado, vamos a poder transmitir la información y vamos a poder ser comprendidos en la información que estamos transmitiendo. Porque una cosa es el ruido, que podemos escuchar muchos sonidos, pero ¿qué comprendemos de esos ruidos? No. Cuando escuchamos es la capacidad de comprender lo que lo que se nos está informando. Y el tono de voz tiene mucho que ver con esa comprensión y esa memorización de esos datos que estamos transmitiendo. El otro aspecto importante son las palabras. A las personas, por lo general, de acuerdo a ese estudio, se nos graba solamente el 7% de todas las palabras que podemos transmitir. Mientras fíjese que con el tono de voz podemos
impactar en la memoria con un 38%. Podemos recordar fácilmente lo que nos dicen en un 38% de lo que nos están diciendo. ¿Y qué más es lo que hace que las personas realmente se nos grabe más información de la que estamos recibiendo? El lenguaje corporal. Y vamos a ver por qué es importancia del lenguaje corporal. Y aquí entra en juego la comunicación no verbal. Entonces, dentro de ese lenguaje corporal entra en juego la comunicación no verbal. Esa comunicación no verbal, pues, tiene también varios elementos importantes. El primero es el lenguaje facial. El lenguaje facial se centra en el rostro de cada uno, tanto del emisor como del receptor. Entonces, tiene que ver con eh, la expresión visual, primero el contacto visual, la expresión visual y los gestos que realicemos con nuestro rostro, porque nuestro rostro habla, dice más de lo que creemos que transmitimos. Entonces, al mover los ojos de alguna otra manera, hacia un lado o hacia arriba o hacia abajo, con gestos a veces poco corteses o muy emotivos, estamos diciendo mucho más de lo que estamos hablando, transmitiendo con palabras. Los gestos que hacemos con la nariz, con las cejas, con nuestras mejillas, con nuestros labios. Solo los gestos que hacemos con nuestro rostro transmiten muchísima información y eso es lo que a las personas realmente permite que memoricemos mucho más información de la que nos están transmitiendo. Y en este lenguaje facial ya podemos facilitar ese proceso de comunicación, facilitar esa memorización de información y esa comprensión de la información que estamos eh, transmitiendo, o podemos generar barreras en la comunicación. También está la paralingüística. Dentro de la paralingüística encontramos el volumen de voz. Una cosa es el tono de voz, que hablemos muy suave o que hablemos chillón o que hablemos gritando, pero otra cosa es que tengamos un alto volumen de voz um, eh, cuando, de acuerdo al espacio en el que estemos. Entonces, el volumen de voz eh, es muy importante porque cuando hablamos todo el tiempo con un muy alto, de forma muy alta, puede molestar a muchas personas. Y a veces pareciera que la persona está siempre enojada o gritando, pero cuando se trata de modular ese volumen de la voz, es igual que que un equipo de sonido, que un reproductor de sonido, ¿no? Subimos el volumen de la música o subimos o bajamos el volumen de la música de acuerdo al sitio en el que estemos o al momento en el que estemos. Así mismo debemos manejar ese volumen de la voz. Y también está la entonación. La entonación tiene que, es parte de ese tono de la voz eh, con el cual decimos las cosas, si la decimos dulcemente, si la decimos en un tono de estar ofuscados o en un tono de emoción, en un tono de alegría, es muy importante. Y la pronunciación, cómo pronunciamos las palabras. Por ejemplo, aquí entra mucho en nuestro país las regiones, ¿no?
la pronunciación de cómo en algunas partes se le hablan cesiado, por ejemplo, o cuando en algunas regiones les cuesta mucho pronunciar la letra R, o que hablamos muy pausado en otras regiones, o muy rápido. Entonces, esa pronunciación también es muy importante a la hora de abrir esos canales de comunicación, de mejorar esa interacción, o por el contrario, crea barreras en los procesos de comunicación. Y está la velocidad. Hay lugares en los que las personas hablan demasiado rápido y no se les puede comprender la totalidad de las palabras que están enviando o que están expresando. Y está la kinesia. La kinesia es muy importante porque se refiere a todo el movimiento que generamos con nuestro cuerpo, con nuestros brazos, con nuestras extremidades inferiores en un proceso de comunicación. La postura es súper importante porque si la persona está sentado o parado de tal manera que nos indique qué tan importante es para ese receptor una información que está enviando el emisor. Por ejemplo, si da la espalda o si simplemente no mira a los ojos, si se agacha o está recostado en la silla sin ningún ánimo de escuchar, o por el contrario, se motiva, se sienta, lo mira uno a los ojos, su cuerpo y toda su disposición corporal está dispuesto a interactuar y a recibir esa información de forma agradable o de forma descortés. Toda la postura en la que estemos es muy importante en el proceso de comunicación. Cuando uno va a una oficina de servicio al cliente y la persona simplemente ni siquiera levanta el rostro para mirar a la persona, al cliente que se acerca a solicitar información o ayuda, o que ni siquiera se gira para saludar, o esos movimientos son importantes en el momento de la comunicación. El desplazamiento que se utilice de todo su cuerpo para disposición del proceso de comunicación. Eh, la kinesia se refiere a todos los movimientos que hacemos con nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, si movemos mucho los brazos, si manoteamos, podemos indicar que estamos discutiendo, pero si al contrario damos un abrazo o colocamos la mano en el hombro, o damos un apretón de manos, todo eso indica unos mensajes, unos códigos dentro de ese mensaje que acompañan unas palabras que pueden hacer que la comunicación sea o muy agradable o muy desagradable. Y entre más agradable la comunicación, más palabras, más información vamos a retener en nuestra memoria. Otro elemento muy importante en la comunicación no verbal es la apariencia o proyección física. Eh, no es que tengamos que estar a la moda o estar como unos modelos todo el tiempo, no, es simplemente un adecuado aspecto, ¿no? Que sea cuidadoso, que permita eh, acercarse a la persona, que tenga una buena presentación en su peinado, en la vestimenta que lleva, que esté aseado, ordenado, organizado, que esté limpio, ¿cierto? Porque crea los malos olores o un aspecto desagradable o mal cuidado, pues ya crea psicológicamente una barrera en los procesos de comunicación. Y está otro elemento muy importante, y es la proxémica o proximidad.
todos nosotros tenemos alrededor de nuestro cuerpo un espacio privado, que es más o menos 1 metro, 1 metro alrededor de nosotros. Ese espacio, esa área personal que es privada, que solo puede ingresar las personas o aquellas personas a que nosotros les demos permiso. Por ejemplo, a la mamá que la abrazamos, a un hijo, al esposo, a un hermano, o a una amiga o un amigo que abracemos, ¿cierto? O demos una mano. Pero si a nosotros se nos va a acercar un extraño y va a tocar así sea nuestro hombro, ya nos sentimos como que están invadiendo ese espacio privado que todos tenemos. Entonces, en un proceso de comunicación, por eso es importante mantener esa distancia prudencial de acuerdo al momento, al acto de comunicación que se está desarrollando, las personas con las que estamos comunicando y al tipo de comunicación que estamos desarrollando en cada momento. Ahora, como les decía, esa comunicación no verbal es muy importante, todos estos elementos para que ese 55% permitan que se quede la mayor parte de información en la memoria de las personas, de ese mensaje que estamos transmitiendo. Pero el otro elemento, que es la comunicación verbal y que solo el 7% de lo que digamos se queda o es retenido por nosotros durante mucho tiempo, es la comunicación, esa comunicación verbal que tiene unos elementos importantes que son las construcciones gramaticales, cómo decimos las cosas, cómo ordenamos las ideas, cómo ordenamos las palabras para transmitir un mensaje. El lenguaje que utilizamos tiene una lista de palabras, un vocabulario, y entre más tengamos palabras para comunicarnos mucho mejor. O sea, si ese vocabulario está muy enriquecido, muy robusto, nos va a permitir transmitir información, transmitir datos de tal manera que encontremos siempre las palabras precisas para comunicar una idea, un texto. Hay unos ejemplos como por ejemplo que podemos transmitir construcciones gramaticales que sean de humor o de amor, entre otras, para poder aplicar ese proceso de comunicación verbal. Ahora, dentro de la comunicación existe una teoría, está la teoría de la asertividad. La teoría de la aserción se basa en la premisa de que cada individuo posee derechos básicos que deban ser reconocidos, respetados por otras personas. O sea, es entender que así como yo tengo unas ideas, tengo unos sentimientos y que me gusta que me traten de una manera respetando toda mi condición de dignidad humana, también tengo que tener muy claro que la otra persona tiene los mismos derechos y que a la hora de comunicar debo también aplicar esa forma o ese código de comunicación que respete esos derechos de esa otra persona, como quiero que respeten los míos. Entonces, ser asertivo consiste en esa capacidad que tenemos para influir significativamente sobre la forma de sentir y pensar de los demás, respetando los derechos propios y de los demás. Es ser consciente, ser asertivo, es ser consciente de sí mismo, de la realidad de sus sentimientos y conducta. Y aquí entra entonces la relación con la inteligencia emocional. Recuerden que la inteligencia emocional una de las características es de que tenemos que mm, ser autoconscientes eh, de amarnos, de respetarnos, ¿cierto?
a nosotros mismos. Pero aquí la asertividad nos está recalcando eso. O sea, si yo me amo, yo soy consciente de quién soy, yo sé cuáles son mis defectos, mis cualidades, mis capacidades, mis habilidades, pero también tengo que reconocer que las otras personas también tienen unas cualidades, tienen unos defectos y que por eso yo no lo voy a respetar, sino que debo aceptar las personas como son, respetando esas diferencias y partiendo de que yo también tengo unas. Y en un proceso de comunicación esto es vital. Ese respeto por esos sentimientos y las conductas de todos los que estamos interactuando en este proceso de comunicación. Entonces, por lo tanto, ser asertivo significa poner en práctica esas habilidades que tenemos cada uno de nosotros, respetando siempre los derechos de los demás, y también significa tener esa capacidad de usar esa percepción y la comunicación en forma adecuada. eh, ¿Por qué? Porque es el que en ese proceso de comunicación, lo que cuenta más en un mensaje no es el qué digo, sino cómo digo ese mensaje. Los gestos, y aquí entonces el cómo acompaño unos gestos faciales o unos gestos corporales en esta comunicación no verbal a esa construcción gramatical que estoy enviando. ¿Cómo lo digo? Si utilizo una mirada inadecuada que acompañe esas palabras que quiero decir, ¿no? Que pueden sonar entonces falsas de acuerdo a ese mensaje que estoy enviando. O por el contrario, puedo de hacer unos gestos de alegría, de felicidad, de emoción y enviar unos mensajes de amistad. Entonces, de acuerdo a ser asertivo es cómo digo las cosas para respetar y no herir, no lastimar. Ser asertivo requiere tener siempre presente el para qué digo las cosas, para qué informo, para qué dar a conocer algo. O voy a utilizar esa información que estoy transmitiendo para humillar o para lastimar o para reclamar de forma que estemos discutiendo. Y si este para qué no responde a algo positivo que mejore los procesos de comunicación, que mejore las relaciones interpersonales, es mejor callarse. Una persona asertiva tiene la capacidad de conocer su propio estilo de comunicación e interacción, porque cada uno de nosotros, de acuerdo a las características de nuestra personalidad, tenemos una forma de comunicarnos. También tenemos la capacidad de identificar y valorar los estilos de comunicación de los demás, interactuar en forma flexible, siguiendo pautas acorde a los estilos de comunicación de los interlocutores. Conocer los estilos de comunicación en la comunicación humana nos facilita o hace más nos permite facilitarnos esos procesos de comunicación asertivos. Entonces, hay 4 estilos de comunicación. El primero es el estilo de comunicación intuitivo. En este estilo de comunicación se reconoce de forma positiva porque la persona tiene una característica que le gusta em, ser muy conceptual, quiere decir que lee mucho, que a todo le tiene los conceptos muy claros de la información que tiene acumulada y que la puede transmitir. Le gusta describir muy bien cualquier idea que tenga, es muy conceptual, pero también es muy innovador porque como tiene tanta información, tiene la capacidad para asociar variables y crear nuevas cosas, imaginar mucha información para crear cosas es innato de él. Es una persona muy original por la misma información que maneja, por el mismo conocimiento que tiene. Eh, es muy creativo porque para ser innovador
y original, tiene que ser creativo, y ve cosas donde nadie ve, que nadie puede identificar fácilmente. Entonces es por eso toma información de lo abstracto. Pero por lo contrario, si es una persona en el estilo en la parte negativa de ese estilo de comunicación intuitiva, a veces se vuelven muy idealistas y no tienen claro el entorno, la realidad en la que están viviendo. Y de pronto sueñan mucho, pero no concretan nada. Y esto hace que pues se vuelvan imprácticos y pierdan el sentido de la hora, de lo que es para allá, de lo urgente. Eh, es una persona que tiene un estilo propio y en su escritorio donde vive siempre va a encontrar usted material sobre temas intelectuales y actuales. Para crear empatía con una persona con un estilo de comunicación intuitivo, se debe primero expresar interés por las ideas que está exponiendo y hay que dejarlo que exprese esas ideas y tratar en ese proceso de comunicación, incorporar sus ideas en la práctica, en la realidad, para propiciar una interacción efectiva con una persona con estilo de comunicación intuitivo. Se debe establecer objetivos y resultados finales desde el principio. Se debe, por ejemplo, poner en concreto los plazos para desarrollar esas ideas y tratar de concretar ideas y compromisos que permitan llevar a la práctica esas ideas. Está el estilo de comunicación racional. Esta persona eh, que tiene unas características básicas de que es muy metódico, todo es paso a paso, le gusta ser muy ordenado, analiza cada paso, cada palabra que va a realizar, es muy preciso en el manejo de toda la información y de sus recursos y es muy controlado en su actuar, en sus expresiones y en todo lo que ejecuta, todas las tareas que él ejecuta. Ahora, en el sentido negativo de este estilo de comunicación racional, es una persona que es rígido, no cambia las cosas si es necesario. A veces uno es necesario que moldearse o ajustarse a los medios o a un contexto. Porque cambió la situación o porque cambiaron las herramientas o porque se acabaron los recursos. No, esta persona no da su brazo a torcer, sino tiene que hacerse como siempre se hacen las cosas. Entonces no acepta nuevas ideas, no acepta que hay que hacer cambios y es muy cauteloso, o sea, se vuelve muy precavido, ¿no? Como muy desconfiado. ¿Cómo se identifica físicamente a una persona con estilo de comunicación racional? Porque es conservador, pulcro, formal, su puesto de trabajo, su casa siempre está muy ordenado y le gusta mucho comunicarse a través de números, de datos estadísticos. Las pautas para crear interacción y empatía con una persona con estilo de comunicación racional eh, es que hay que ser muy concreto, muy lógico y organizado en las ideas que se van a dar. Eh, le gusta que se le hable con datos, con números y hechos reales y hay que saber cómo llegar comprender una toma de decisiones de esa persona, porque es muy metódico en lo que hace. Para lograr una buena interacción efectiva o asertiva con este estilo de comunicación, se debe llegar a una profundización y reflexión sobre lo que se está hablando, hacer preguntas muy detalladas sobre lo que él está expresando, eh, pedir informaciones o explicación complementaria a lo que él está dando, porque recuerde que él habla en datos, en números muy concretos, eh, tratar de formular preguntas abiertas para que él exprese más esa información
y se debe promover y valorar y acoger ideas hacia los demás. El estilo de comunicación sensitivo se reconoce en una persona porque son los bonachones, son muy amables, saludan a todo el mundo, son muy espontáneos, son simpáticos, son informales y tienen la facilidad de persuadir a los demás en alguna idea o creencia o acción. En la parte negativa de este estilo de comunicación es que ya se vuelven demasiado casuales, a veces son muy susceptibles, son muy subjetivos, o sea, salen de la realidad y se vuelven demasiado blandos en la toma de decisiones o cambian de decisión fácilmente. ¿Cómo se reconoce físicamente a una persona con este estilo de comunicación sensitivo? Es muy convencional y trata de vestirse de acuerdo a como a los demás les gusta que lo vean, no como él realmente quiere vestirse. En su escritorio o en su casa siempre va a estar rodeada de muchas fotografías y objetos personales que le hayan regalado en cualquier momento o en cualquier ocasión, siempre va a tener la colección de todos esos recuerdos. Para crear empatía con una persona con estilo de comunicación sensitivo, se debe utilizar un lenguaje cálido, eh, se debe propiciar espacios para una comunicación informal y sobre temas personales y familiares y permitirle que exprese sus sentimientos emocionales que siempre trae consigo. Para propiciar una interacción efectiva con una persona con este estilo de comunicación sensitivo debe pues concretarse ideas y compromisos realistas que permitan llevar a la práctica las ideas expuestas, neutralizar las expresiones de sentimentalismo. Y el estilo de comunicación activo se reconoce en las personas porque es una persona que en sus procesos de interacción y comunicación siempre está orientado a resultados, quiere respuestas rápidas, qué va a pasar, cuál va a ser el resultado de cualquier información, es muy técnico, práctico y le gusta que las cosas sean muy funcionales. La información debe ser que lo lleve a realizar procesos muy efectivos. Entonces, en la parte negativa de este estilo de comunicación es que son son los superdotados, son los que todo lo saben, los que todo lo pueden, son impulsivos y toman decisiones de forma muy apresurada que puede traer pues consecuencias a veces no muy buenas. En su forma de vestir son personas informales y son muy despreocupados en su apariencia física y toda su oficina, su escritorio, sus cosas están siempre como en desorden. Las pautas para crear empatía con este tipo de estilo de comunicación, con las personas con este estilo de comunicación, es que hay que ser muy ágil y propiciar un progreso en la comunicación, en la conversación, ser muy concreto, ir al grano, evitarles contradecirles en lo que están, en los argumentos que están expresando. Y para propiciar una interacción efectiva, pues se debe em, llevar a una reflexión, haciendo preguntas, pidiendo explicaciones complementarias, realizando preguntas abiertas, estableciendo objetivos y resultados y realizar pausas para precisar compromisos y hacerlos analizar sobre las consecuencias de sus actos. Ahora, además de la teoría de la asertividad, que es muy importante en los procesos de comunicación, otro factor importantísimo en el proceso de comunicación es la escucha empática. ¿Y qué es la empatía? Es la capacidad que se aprende y aporta un alto grado de conciencia de nosotros mismos en el proceso de comprender, reconocer y responder a la otra persona.
Les decía hace un rato que en un proceso de comunicación en el contexto puede haber mucho ruido. Podemos escuchar el ruido de los pajaritos, qué hacen los pajaritos, el canto de los pajaritos, el ruido de los carros, el ruido del avión o el tren que está pasando o de la moto que está pasando. Y podemos escuchar el murmullo de muchas personas a nuestro alrededor, pero estamos comprendiendo lo que ellos están diciendo. Ser empático se refiere a cuánto comprendo cuánto proceso esa información, esos datos que estoy recibiendo, cómo los proceso mentalmente, cómo los comprendo para poder transmitir una respuesta. Entonces, la empatía requiere que cuando es necesario, reunamos las afirmaciones de quien nos habla. Al repetir, le damos la oportunidad a nuestro interlocutor de corregirnos si estamos comprendiendo o no la información que estamos recibiendo. Utilicemos fórmulas de reconocimiento tales como, ajá, sí, me gustaría saber algo más, que muestran a quien habla que lo escuchamos, que le estamos prestando atención y entendemos lo que nos dice. También es importante dentro del proceso de comunicación y la empatía reconocer las afirmaciones de sentimiento con frases como, por ejemplo, ya veo. Estas sirven para demostrar que comprendemos lo que se siente y nos interesa esa información que estamos recibiendo. Así no estemos de acuerdo con lo que nos estén diciendo, o no compartamos esa teoría o esa idea o esa posición ideológica, pero estamos escuchando y respetamos. También debemos utilizar esas señales no verbales adecuadas, esos elementos de la comunicación no verbal que les hablé al inicio, como son las faciales, las corporales, la kinesia, la proximidad y la presentación personal, eh, que nos permiten eh, acompañar esa comunicación, ese proceso de comunicación, y que son objeto de esas frases de reconocimiento, pero que utilizamos el lenguaje corporal en lugar de palabras. Les decía que la posición del cuerpo es importantísima, esa expresión facial, el contacto visual y el tono de voz. Escuchar activa y o reflexivamente es importante. ¿Por qué? Porque es una tarea de quien recibe el mensaje y es vital para ese intercambio bilateral, eh, donde debemos escuchar activamente. Y en ese proceso de comunicación, donde aplicamos esos elementos de lenguaje no verbal, de lenguaje verbal, donde debemos ser muy asertivos y empáticos y ser muy activos en ese proceso de comunicación, debemos entonces administrar esas emociones, ser consciente de nuestras emociones, regular nuestras emociones y responsabilizarnos de las consecuencias de nuestras emociones en un proceso de comunicación, y ahí es donde estamos em, intercalando em, nuestra inteligencia emocional en ese proceso de comunicación. Entonces, lo que en un proceso de comunicación es muy importante que propiciemos esa relación empática, examinemos la relación que tenemos con nuestro interlocutor, hagamos una reflexión que nos permita entender los pensamientos y los sentimientos de otras personas y evitemos lesionar y más bien tratemos de halagar, asegurémonos de la objetividad de sus apreciaciones, critiquemos al comportamiento, no a la persona. La acción, debemos reflexionar sobre la acción buena o mala de alguna persona, no sobre la personalidad, porque cuando empiezan a criticarnos si somos buenos o malos, pues ya ofendemos, ya estamos irrespetando. No descalificar a nadie por su condición, clase o estrato, condición social
o su apariencia. Podemos engañarnos y lastimar mucho. Y evitemos ser irónicos y sarcásticos, porque eso lastima, eso hiere, a veces son heridas que se llevan durante toda la vida. Debemos ser sinceros en un proceso de comunicación, exponer con claridad y serenidad las consecuencias que pueden derivarse de decisiones o puntos de vista que compartimos o no compartimos con la otra persona. No generalicemos, como a veces decimos, es que todas las mujeres somos, o es que todos los hombres son, o es que todas las personas son así, los vecinos, ¿cierto? No. Cada uno de nosotros es único y cada uno de nosotros tenemos unas características de personalidad, de carácter, de comportamiento, y cada uno de nosotros tenemos unas cualidades y tenemos unos defectos, que son los que debemos aprender a tolerar y a respetar en cada momento de nuestra vida y en cada proceso de comunicación. Eso ya. Otra cosa, bueno. Ese es nuestro tema de hoy. Voy a compartir con ustedes un pequeño video para concluir el tema de la comunicación hoy. Basada en la comunicación. Comunicación privada, comunicación profesional y medios de comunicación. La comunicación se ha convertido en una de las preocupaciones mayores de este siglo. Podemos llegar a pensar que la preocupación que tenemos sobre este tema nos ayuda a comunicar mejor. También podemos pensar que el despliegue de la tecnología nos ayuda a transmitir mejor nuestros mensajes. Pero nos damos cuenta que nuestra comunicación oral no es mejor que antes. Curiosamente, el despliegue de la tecnología ha puesto en evidencia nuestras carencias en la comunicación oral. ¿Por qué comunicamos? ¿Y cuál es el proceso? Comunicar nos ayuda a entender el mundo y las personas que nos rodean. En tu vida pasas más del 70% de tu tiempo comunicando, alternando el papel de receptor, escuchando, con el de transmisor, hablando. Para entenderlo, es necesario recordar que la comunicación tiene dos elementos básicos. El qué quiero decir, que representa el contenido del mensaje, el cómo lo digo, que representa la manera de transmitirlo. Para fomentar una escucha activa del receptor, el transmisor tiene que utilizar señales que el receptor pueda captar y entender. ¿Cómo se transmiten estas señales? Con el lenguaje no verbal, postura corporal, expresividad en la cara, gestos, mirada, respiración. Y con el lenguaje verbal, volumen de voz, entonaciones, vocalización, ritmo de palabra y pausas. El transmisor tiene que armonizar el cuerpo y la palabra para emitir una señal coherente. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre el tema. ¿Quieren complementar algo? ¿Ninguno? Ni Ivonne, Alexandra, Olga, Didier. No, ninguno, doctora. Ah, bueno.
Listo, entonces creo que Ivonne tenía alguna inquietud sobre la plataforma. No, instructora, ya la solucioné, ya pude solucionar lo de la plataforma, ya hice los ejercicios que tocaba hacer dentro del territorio. Ah, bueno, perfecto, Ivonne. ¿Alguna de ustedes tiene alguna otra inquietud? Yo, profe. Dígame, Alexandra. Profe, es que en la plataforma yo ya había entregado todos los trabajos, ¿sí? Pero en la actividad de la evidencia que dice BCS Score, que es una, como tal, un juego. Entonces uno lo termina y cuando yo lo termino, me califica felicitaciones, has pasado, no sé. Y cuando ya, digamos, le doy cerrar y le voy a dar en la X, dice que no guarda. Entonces por eso, y me falta esa... ¿Y ya revisó si en Scrum le calificó? Es que el sistema le califica internamente. ¿De qué Sí, ficha ahí es? me dio... ¿señora? ¿De qué ficha es? ¿Cuál es su 2141 3 21? 2141 351. No. Yo ese número de ficha no lo conozco. El número de ficha de la actividad, De- espera, ya te digo. Sí, señor. El programa, ya te digo. $255 1422. Entonces acá donde dice métricas de Scrum, ahí les aparece si les aprobó o no, mire. ¿Sí? Usted revise ahí su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jessica Alexandra Andrade. Entonces se busca. Jessica con G, Jessica Lorena. No, Jessica con Y. Alexandra. No la encuentro. Con Jessica, con doble Jessica Y Alexandra. con Aquí y está, con C mire. de casa. Ya le calificó, mire, ahí tiene 100%. Ah, es que en la actualización que subiste soy de... Ah, porque tal vez usted no lo había hecho antes cuando yo hice la actualización. Sí, profe, yo lo había hecho 3 veces, hasta tengo los print, porque yo le tomaba print porque no los guardaba. Y se me hacía raro. Y yo ya lo había presentado porque yo los trabajos los presenté hace rato. Y por eso se me hizo raro y yo iba a preguntar porque ya los había entregado y ya los había subido. Todo. Sí, de todas maneras el sistema actualiza con el centro de calificación, esto porque es algo interno, mire que es automático, entonces hay que esperar que la actualice. Tal vez no lo ha actualizado. Ah, vale, profe. Ujú. Yo ya quería el Bueno, día. bueno. Vale, profe, muchísimas gracias, muy amable. Que esté muy Feliz- bien, que tengan feliz día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Está muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego.